Bien, como ya ha leído José Luis, vamos a continuar en esa lectura. El Evangelio según San Juan, capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 32. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32. Vamos a leer esta palabra y vamos a orar nuevamente. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por tu palabra revelada, por tu amor, porque tú enviaste a Jesucristo al mundo para salvar a los pecadores. Háblanos hoy a través de tu palabra, que no oigamos la voz del hombre, sino la voz de Cristo Jesús, el gran pastor de las ovejas. Pero no solamente deseamos oír tu palabra, sino creerla, experimentarla en nuestra alma, ponerla por obra, para que te sirvamos con alegría y con gozo. Si hay aquí alguien que aún no es cristiano o cristiana, te rogamos, oh Dios y Padre, en el nombre de Cristo, para tu gloria, que tú, oh Dios Espíritu Santo, te reveles a ella, que tú te reveles a todo aquel que no haya nacido aún de nuevo, pero que tú también nos hables a los que ya estamos unidos a Cristo, avivándonos, consolándonos, santificándonos y volviendo a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti, oh Cristo, para que nos alegremos en ti con gozo inefable y glorioso. Gracias por tu palabra. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y que a través de esta palabra, tu verdad, tú hoy nos des libertad. La libertad con la que Cristo tú nos haces libres. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no quisiera dirigirme hoy a vosotros como un predicador. No quisiera, ni mucho menos, dirigirme a vosotros como un santo. Yo hoy quiero hablaros con el corazón en la mano, en el nombre de Cristo, como un pecador. ¿Qué quiero decir con esto? Como un pecador perdonado, como un pecador que conocí la verdad y la verdad me hizo libre. ¿Sabéis por qué? Porque yo hace años, antes de ser cristiano, yo no estaba interesado en la verdad. Yo solamente estaba interesado en la mentira, en el pecado, en vivir una vida desordenada, en desobedecer a mis padres. No estaba interesado en los estudios, ni mucho menos en la santidad, ni en la palabra de Dios, ni en buscar a Cristo. Pero Cristo, en su amor, se reveló a mí. ¿Pero qué pensáis? Continúo siendo un pecador y me dirijo a vosotros como un pecador, pero como un pecador perdonado, como un pecador que ha sido, por la gracia de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Cristo me buscó y Cristo me encontró. Y si tú eres cristiano y vives unido a Cristo hoy, es porque Cristo Jesús, el gran pastor de las ovejas, te buscó y te encontró y te dio vida. Porque Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No estamos aquí, como ya he dicho antes, de comenzar el mensaje para oír la palabra de un hombre, sino que estamos aquí solamente para una cosa, y es necesario que no lo olvidemos. Estamos solamente aquí para adorar a Dios por medio de oír su palabra con temor, con reverencia, con temblor, pero también con gozo y con alegría. ¿Y sabéis lo que Cristo dijo a los judíos, a los fariseos, en esta historia, al final de estas palabras
que ya hemos leído, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Primera pregunta en esta mañana. ¿Oirás? ¿Eres una de las ovejas de Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús dice, y Él no miente, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Pero también Cristo Jesús dijo en esta ocasión a los judíos, a aquellos que habían profesado creer en Él, pero vosotros no oís mis palabras, porque no sois de Dios. ¿Oirás? ¿Creerás? ¿Seguirás a Cristo hoy y siempre por medio de su palabra revelada? Jesús dijo, y aún dice hoy, a todos nosotros y a ti personalmente, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es algo personal entre tú y Dios. Y conocerás la verdad, y la verdad te libertará. La verdad te hará libre. Oirás, conocerás la verdad, entregarás tu vida a Cristo. Si aún no eres cristiano, y si ya eres cristiano o cristiana, permanecerás en la fe, la esperanza y el amor, porque Cristo dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo creo que encontramos en estas gloriosas palabras de Cristo un verdadero resumen de cuál es el verdadero y único Evangelio. Evangelio significa buena noticia. Yo creo que Cristo Jesús, en estas palabras, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, resumen cuál es el glorioso Evangelio de la gracia de Dios. Este es el único Evangelio, y no hay otro. No hay otro Evangelio. Es cierto que hoy en día, y siempre ha ocurrido, aún en la época en la que Cristo habló, en la época del apóstol Pablo y en la historia del cristianismo, muchos han predicado un evangelio diferente. Pero Cristo Jesús predicó el único y verdadero evangelio mediante estas palabras y siempre en cada ocasión. Pero el apóstol Pablo nos advirtió de aquellos que predicaban un evangelio falso. No que haya otro evangelio, decía él, no que haya otro, escribió a los Gálatas, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Os voy a decir algo, hermanos, cuando el verdadero y único Evangelio es predicado, siempre provoca reacciones. A veces creemos, bueno, ¿y cómo podemos saber si el Evangelio que se nos está presentando es el Evangelio de las Sagradas Escrituras, el Evangelio verdadero que Cristo predicó, el Evangelio único y verdadero de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios? Siempre provoca reacciones en los oyentes. La predicación fiel de Cristo siempre provocaba una doble reacción. O salvaba a los hombres, guiándolos al arrepentimiento y a la fe, o la predicación fiel del glorioso y único Evangelio que Cristo pronunciaba, salvaba a los hombres, o los enemistaba por completo contra el Evangelio y contra Cristo. No hay otra forma de predicar el verdadero Evangelio. O salva, consuela y trae paz, salvación y vida eterna, o es un evangelio que te va a enemistar contra el mismo evangelio o contra el que te lo predique. Esta fue la reacción que Cristo provocó predicando fielmente el evangelio. En cierta ocasión leemos en la historia del cristianismo que el famoso predicador del siglo XVIII que Dios usó junto con George Whitefield en el gran despertar de los grandes avivamientos
de la Iglesia de Dios, en el siglo XVIII, John Wesley envió a unos misioneros a predicar a cierto lugar en cierta ocasión. Y nos cuenta la historia que cuando estos misioneros regresaron y hablaron con Wesley, él les preguntó: ¿se han convertido ante vuestra predicación? Ellos respondieron: no, no se han convertido. Segunda pregunta: ¿os han apedreado entonces? No, tampoco. Entonces Wesley concluyó: entonces no habéis predicado el Evangelio. Porque cuando el Evangelio es presentado con amor, con ternura, pero con fidelidad, el verdadero Evangelio, siempre habrá una doble y posible reacción: o consolará y salvará a los pecadores, o los enemistará contra el Evangelio y contra la predicación. Si alguien predica hoy en día, y esto siempre ha ocurrido, y su predicación causa alboroto o trastornos, se desestiman a esos predicadores, en algunas ocasiones se les cierran los púlpitos, y más bien hoy en día muchos buscan a aquellos predicadores que solamente saben contar anécdotas o chistes, o que entretienen a la congregación con juegos y con mensajes que no son conforme a las Escrituras y a la palabra de Dios. Se busca hoy en día a muchos predicadores simpáticos que solamente se dedican a dar pastillas para dormir a la congregación. Recetan pastillas para dormir, pero no predican todos y siempre el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en cambio, cuando Cristo predicó, siempre su predicación y su vida causó un doble efecto. Cuando Cristo predicó, vuelvo a repetir, su predicación y su vida, que siempre iba en armonía con su palabra y su predicación, siempre causaba un doble efecto en los oyentes. ¿Sabéis por qué? Porque Cristo no vino en primer lugar, ni en último lugar tampoco, a agradar a los hombres. Él vino a salvar a los pecadores. Cristo vino a salvar a los pecadores del pecado. Y esto es algo muy serio, a salvarlos de la muerte y a salvarlos del infierno. Por ello nosotros, como cristianos o como predicadores, porque en definitiva, como alguien dijo, todo cristiano es un misionero en el lugar donde se encuentra. No todos son llamados a ser pastores, misioneros o predicadores, pero en un sentido todos somos luz y sal y damos testimonio de Cristo, y debemos seguir el ejemplo de Cristo predicando la verdad. Algunos creerán, pero otros, incluso si les decimos la verdad en amor, se van a enemistar contra nosotros, porque el verdadero Evangelio de Cristo siempre provoca un doble efecto. O dicho de otra forma, nunca el Evangelio dejará a los oyentes indiferentes. Es imposible. ¿Sabéis una cosa? Lo menos que debe desear un predicador fiel es que después del mensaje se nos acerque un hermano y nos diga: Sergio o el pastor Lai o cualquier otro predicador que pueda predicar desde este lugar, nos ha gustado mucho el mensaje. No se trata de eso. ¿Has creído en Cristo a través de este mensaje si no eras creyente? O por otro lado, si eres ya creyente, ¿te ha ayudado este mensaje a recibir más paz, consuelo y gozo en Cristo? ¿O a ser más santo para la gloria de Dios, porque el Espíritu Santo ha aplicado este mensaje a tu vida? No estamos en el cine, no solamente estamos aquí, ni mucho menos para que el mensaje nos agrade o nos guste, sino que lo que Dios desea en primer lugar es transformarte, formar en ti niños, jóvenes y ancianos, formar Dios en cada uno de nosotros por medio de su palabra, la imagen de Jesucristo. Por ello, debemos creer en el Evangelio fiel que Dios ha revelado en su palabra e imitar a Cristo en su vida y en su forma de hablar, en el contenido de sus palabras, en la motivación por la cual hablaba
y siempre en amor. Predicar y hablar con nuestros amigos del Evangelio en amor. Y Cristo creo que habló la verdad en amor cuando dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero nuevamente pregunto lo siguiente: ¿qué efectos producía la vida y la predicación de nuestro Señor Jesucristo? En cierta ocasión Jesús habló de muchas cosas, por supuesto, pero en esta ocasión particularmente, al final de su discurso, habló de la elección, de la predestinación. Es decir, Cristo habló de que Dios atrae a los pecadores a Cristo cuando Dios los llama eficazmente. Leemos que Cristo dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Qué ocurrió? ¿Qué reacción provocó en los oyentes estas palabras de Cristo? Pues leemos que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿acaso queréis iros también vosotros? Cristo habló de un asunto y de una forma que los oyentes se enemistaron. Muchos ya no querían andar con él, simplemente porque Cristo dijo: os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El ser humano en su orgullo pensará: bueno, ¿y yo por qué no tengo el poder, o el querer, o la capacidad para venir a Cristo? Ninguno puede venir a mí, dice Cristo, si no le fuere dado del Padre. Y muchos se enemistaron contra Jesús por esas palabras y ya no deseaban seguirlo. ¿Veis esta reacción que Cristo provocó con su predicación y su vida en algunos de sus oyentes? Pero en esta misma historia y en esta misma predicación vemos una segunda posible reacción. Leemos en el versículo 67: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Simón Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que vemos esta doble reacción ante la predicación de Cristo. También leemos en otras ocasiones que cuando Cristo predicaba, algunos procuraban prenderle. En otra ocasión recordaréis que incluso intentaron despeñarlo, arrojarlo por un precipicio. También leemos en otras ocasiones que cuando Cristo predicaba, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Y yo me pregunto, si nuestra predicación en nuestras iglesias hoy en día, rara vez o en pocas ocasiones, se provoca esta reacción de que gente viene verdaderamente a los pies de Cristo llorando en arrepentimiento y fe, y son consolados también, pero por otro lado, pocos se enfurecen ante la predicación hoy en día, yo me pregunto, y lo digo por mí mismo, pidiéndole perdón a Dios, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿estoy realmente predicando el Evangelio de la forma que Cristo lo hizo y con el contenido de la forma en la que Cristo predicó la palabra de Dios? El Evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo o te salva o te condena. No hay término medio. El Evangelio verdadero, la verdadera predicación, Dios por medio de ella o te salva o eres condenado por causa de tus pecados. Nunca nos dejará indiferente. ¿Por qué? Tenemos que ser bíblicos, no es nuestra opinión. ¿Por qué? Porque el que cree en Cristo no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿En qué situación te encuentras en esta mañana? Ahora, en estos momentos, ¿eres ya un hombre libre por medio de la verdad porque conoces a Cristo y eres salvo y puedes decir, soy cristiano o cristiana, Cristo me ha perdonado? Bien, pues si ese no es tu caso,
No puedes estar solamente ante la puerta estrecha y en una situación intermedia. O eres amigo de Cristo y eres salvo, o hoy, en estos momentos, estás condenado. Porque el que no está conmigo, dice Cristo, está en contra de mí. El que conmigo no recoge, desparrama. O estás en Cristo, o estás enemistado con Cristo, enemistado con Dios. ¿Por qué habrías de estar enemistado con un Dios que es amor, que te espera con los brazos abiertos a que vengas a Cristo Jesús? Te pregunto directamente, ¿por qué habríamos de estar enemistados con Dios si Dios es amor? Y Él desea perdonarnos y darnos la vida eterna y la suma felicidad y gozo ya en esta vida y eternamente. Ahora bien, vuelvo a preguntar en esta mañana lo siguiente: ¿por qué digo que el verdadero evangelio enfurece a muchos pecadores? ¿Por qué la predicación del verdadero evangelio enfurece a los pecadores? Tenemos que irnos a nuestro contexto, al Evangelio de Juan, capítulo 8. Desde los versículos 21 al 30, Jesús había contado a aquellos judíos, no hace falta que lo leáis, vamos a ir explicando el contexto. Jesús había contado a los judíos que Él vivía unido al Padre, haciendo siempre lo que le agradaba al Padre. Cristo les había hablado, en definitiva, del Evangelio con amor, con ternura, y muchos de ellos leemos en el versículo 30 que hablando de Él, hablando Jesús, estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Veis esta reacción? Muchos creyeron en Jesús, cuando Jesús les había hablado de su unión con el Padre, de su misión, de que Él siempre vivía haciendo todo lo que le agradaba a su Padre. Pero en cambio, cuando leemos a partir del versículo 31, la situación y la reacción cambió. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fue entonces, hermanos, cuando Cristo pronunció estas palabras que comenzaron los problemas en sus oyentes, en aquellos que habían profesado creer en Él. Porque leemos en el 30, versículo 30, que muchos creyeron en Él. Bien, dice Cristo, pues si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Se enfadaron. Y yo me pregunto y te pregunto a ti en esta mañana, ¿por qué? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Provoca en ti enfado o enojo como provocó en estos judíos fariseos? Porque dijeron en el versículo 33, el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿No veis el enojo ante las palabras tiernas y fieles de Cristo? Y conoceréis la verdad. Niños, ¿os enfadáis por esto? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué se enfadaron? Os digo por qué. Cuando Cristo se acercó a ellos y les dijo, y conoceréis la verdad, estaba dando por hecho que no la conocían, que vivían en la mentira. Y cuando Cristo añadió, y la verdad os hará libres, Cristo estaba dando por hecho con sus palabras que ellos no eran hombres libres, sino esclavos del pecado, del diablo, y que vivían en definitiva en esclavitud. Fue una predicación positiva que aparentemente no debía ofender, pero si yo te digo tienes que conocer la verdad, estoy dando por hecho que no la conoces, que vives en una mentira, y la verdad te hará libre porque eres esclavo. De ahí el enfado de estos judíos fariseos. Ahora bien, yo quisiera explicar a todos, pero especialmente a los niños, ¿qué es esto de la esclavitud? ¿Por qué se enfadaron en los judíos fariseos en esta ocasión?
Bien, vamos a suponer que vosotros habéis cometido un pecado, habéis hecho algo que está mal, y vuestros padres os han castigado durante 2 horas a que no salgáis de vuestra habitación. Aunque este ejemplo es para todos, especialmente para los niños. Habéis sido castigados, habéis cometido un pecado, no está bien lo que habéis hecho, vuestro padre os ha dicho, vuestra madre, 2 horas a la habitación. Bien, durante esas 2 horas, yo me acerco a vosotros, abro la puerta de la habitación y os digo lo siguiente. Si queréis realmente salir de la habitación y que vuestro padre os levante el castigo, debéis hacer solo una cosa: pedirle perdón a papá y a mamá, reconocer que lo habéis hecho mal, y vuestro padre os dejará salir al salón, a seguir jugando o a salir a la calle, a pasear por el campo y a disfrutar del día. Pero os tenéis que arrepentir, debéis confesar a vuestro padre que lo que habéis hecho está mal. Esta sería la reacción vuestra más acertada: pedir perdón, y se os daría libertad, porque ahora estáis castigados en vuestra habitación sin poder salir, como el hámster este que he visto en casa de algunos, que está en una jaula, no puede salir, es esclavo, es prisionero, solamente cuando lo sacáis puede jugar con vosotros. Pero vuestra reacción podría ser diferente. Me acerco a vosotros, estáis castigados, y os digo que podéis salir si le pedís perdón a papá, pero en cambio alguno de vosotros se enfada, llora, patalea y dice lo siguiente: no voy a pedir perdón a papá y a mamá porque yo no he hecho nada malo. Y además yo estoy aquí en la habitación no porque esté castigado, sino porque quiero. Y puedo salir cuando quiera. ¿No es cierto? No podéis salir cuando queráis porque estáis castigados porque habéis hecho algo malo. Debéis reconocerlo. Pues de esta misma forma estos fariseos eran esclavos, eran prisioneros, pero no querían reconocer delante de Cristo que necesitaban la verdad y que necesitaban libertad. Porque la verdad, solamente la verdad, que es Cristo Jesús, te dará libertad. ¿Eres un hombre y una mujer libre? Niños, ¿sois libres porque vivís unidos a Cristo? Y de esta misma forma, como ya decía, se comportaron los fariseos, con enojo y con enfado. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Acaso piensas que nosotros necesitamos libertad? En cierta ocasión, predicando el Evangelio a una mujer en Cuenca, yo creo que ella lo entendió. ¿Sabéis por qué? Porque yo le estaba hablando del pecado, del amor de Dios, de la necesidad que todos tenemos de ser perdonados y de venir a Cristo. Y yo creo que ella entendió el mensaje. ¿Sabéis por qué? Porque demostró estar en cierto modo enojada, porque me respondió lo siguiente: bueno, pero eso no significa que estemos perdidos. Sí, eso es lo que significa. ¿Sabéis por qué? Porque Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él, que es el pastor de las ovejas, vino a buscar a aquella oveja perdida que reconocía su estado de perdición, su situación grave delante de Dios. Y esta oveja perdida, sabéis que representa al pecador en su estado de perdición, que se ha desviado de los caminos de Dios, o que jamás estuvo en los caminos de Dios. Pero necesitamos ser rescatados por Cristo. Cristo no ha venido a salvar niños, jóvenes, ancianos. Cristo no ha venido a salvar a aquellos que se creen buenos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, Cristo, que seréis libres? Yo ya soy libre, hago lo que me da la gana. Hacer lo que nosotros deseamos no implica que seamos libres. Es decir, si Cristo, vuelvo a repetir, enseñó que ellos necesitaban la verdad y que ellos necesitaban la libertad, es porque Cristo les dio a entender directamente que ellos vivían en una mentira y que ellos eran esclavos. Y te pregunto directamente, y te digo,
Si tú nunca has sido consciente, te vuelvo a repetir una pregunta sublime, seria, si tú nunca has sido consciente de que vivías en una mentira y de que eras esclavo del pecado y del diablo, si tú nunca has sido consciente en tu vida de eso, hoy aún no eres cristiano. Porque un cristiano es alguien que ha sido perdonado y libertado, y Dios sacó su alma de la cárcel, Dios rompió las cadenas, y un preso que ha pasado a ser un hombre libre es consciente de que ahora puede caminar a la luz del día. ¿Eras esclavo? ¿Vivías en una mentira? Espero que tu respuesta sea sí, aunque te ofenda, porque si no eres consciente de que eras esclavo y vivías en el pecado, aún no te ha amanecido. Lo digo también por mí. Esto es para que nos examinemos cada uno de nosotros a nosotros mismos. ¿Pero por qué este Evangelio? Vuelvo a repetir y a insistir en esto. ¿Por qué este Evangelio que estamos predicando es el Evangelio de la palabra de Dios, el Evangelio que Cristo predicó? ¿Por qué este Evangelio ofende y enfada a los hombres? ¿Qué pensáis? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si nosotros nos acercamos a cualquier persona en la calle, una persona que sea honesta, y le preguntáramos, ¿crees que eres un pecador? Yo creo que cualquier persona honesta diría, sí, soy pecador. Bien, pero si le preguntáramos a esa misma persona, ¿crees que por causa de tus pecados mereces morir y ser arrojado al infierno? Esa persona tan honesta diría, no, por supuesto que no. ¿No veis esta contradicción? Sí, por supuesto que soy pecador, pero por supuesto que yo no merezco ser arrojado al infierno. ¿Sabes por qué? Porque aún no has entendido la gravedad de tu pecado, que es rebelión contra Dios, y lo que es peor, jamás has entendido ni has conocido la verdad de ese Dios contra el cual has pecado, contra el cual yo he pecado, porque hemos cantado, santo, 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 Dios es santo, Dios es justo, Dios no tendrá por inocente al culpable. ¿Crees que eres pecador pero que no mereces ser condenado? No entiendes el pecado, no conoces a Dios y necesitas conocer la verdad, y que por medio de la verdad Dios te dé libertad. Piénsalo por un momento, recapacita. Si Cristo tuvo que morir por amor a nosotros en la cruz del Calvario, por ello nosotros predicamos a Cristo crucificado. Si Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario sufriendo el castigo que yo merecía, es solamente, entre otras cosas, porque nuestros pecados exigían y demandaban de Dios santo y justo tal castigo, tal pena. Por ello Cristo, como nuestro sustituto, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos, si nos arrepentimos, niños, si nos arrepentimos y creemos en Él, Él nos perdona y nos da libertad, porque conoceríamos en ese caso la verdad, la realidad de la gravedad de nuestros pecados y de Cristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Te has visto alguna vez, hermano y hermana, que profesas ser cristiano? Porque estos judíos que habían creído en Él, como vemos en el contexto, ellos creían, profesaban ser cristianos, pero os tengo que decir con todo mi amor y dolor, que no todo el que profesa ser cristiano, que no todo el que va a una iglesia evangélica, que no todo el que ha abandonado el catolicismo romano para congregarse en una iglesia evangélica o reformada o bautista, no todo el que dice yo soy cristiano es un verdadero cristiano. Así que mi pregunta, ¿te has visto alguna vez en este estado de desesperación delante de Dios porque te sentías atado con cadenas? ¿Te has visto alguna vez en esta situación y eras consciente de que tú no podías afrontar la vida por ti mismo y que el diablo te tenía encadenado? Porque el verdadero cristiano es consciente en mayor o menor grado de estas cosas. No os digo
que todo cristiano sea consciente de esto en la misma medida. Pero todos somos conscientes de que éramos esclavos y de que ahora somos libres, de que estábamos ciegos. Pero el verdadero cristiano sabe, aunque no pueda explicar su fe, yo sé que era ciego, pero que ahora veo. ¿Puedes decir esto? Porque esta es la buena noticia del Evangelio, que Cristo vino a traer libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a proclamar el año agradable del Señor. Vista a los ciegos, libertad a los cautivos. Cristo vino a resucitar a los muertos, porque aquel que no está en Cristo está muerto en sus delitos y en sus pecados. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora quisiera deciros brevemente unas palabras acerca de esta verdad. Ya hemos visto las reacciones que provoca la predicación del verdadero Evangelio. Cristo dice, la verdad os hará libres. Pero Cristo dijo también, ¿no recordáis estas palabras, niños, y a todos os los digo, ¿no recordáis estas palabras de memoria? Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie vino al Padre sino por mí. Cuando Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, es otra forma de decir, y me conoceréis a mí, dice Cristo, y yo os daré libertad. El otro día me encontré a un amigo mío, católico romano, en Cuenca. Estuve hablando con él en la biblioteca, y tenía ciertos problemas emocionales, de depresión, y lo vi bastante bien. Me acerqué a él y le dije, amigo, te veo muy bien, ¿cómo es eso? ¿Sabéis cuál fue su respuesta? María me está ayudando. María lo estaba ayudando y por eso se sentía tan bien. Pero no dice la palabra de Dios que Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, que nadie viene al Padre sino por medio de Él. Cristo, Dios encarnado, es el único que te puede dar la libertad, el perdón de tus pecados y ayudar en tu vida diaria. Amamos a María, la respetamos, pero yo deseo, como cristiano, sabéis, que seguir el ejemplo de María cuando María dijo, haced todo lo que mi hijo os dijere. Así que si amáis a María y creéis en María, le dije yo a él, sigue el ejemplo de María, quien siempre deseaba toda la alabanza, toda la gloria y todas las flores para su hijo, nunca para ella. Haced todo lo que Cristo os dijere. Y esta es la vida eterna, dijo también Cristo, porque debemos conocer la verdad, y la verdad nos libertará, dice Cristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Conoces al Padre? Dios es amor. Dios envió a Jesucristo al mundo. ¿Conoces a ese Dios del cual se habló? Y es palabra de Dios revelada, porque de tal manera Dios amó al mundo, que Él ha dado a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Cristo cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque esta es la vida eterna, que conozcan a ti, a Dios, el único Dios verdadero, el Padre, y a Jesucristo, quien es Dios encarnado, el Hijo de Dios, al que tú has enviado. Pero te tengo que decir también, tristemente, y esta es una verdad que debe ser predicada en amor y autoridad, te tengo que decir lo siguiente. Un mero conocimiento, niños, estad atentos, un mero conocimiento intelectual de estas cosas no hacen de nosotros verdaderos cristianos. Podemos conocer todo esto e incluso decir como estos judíos, muchos creyeron en Él, pero después se enojaron con Cristo. Y después Cristo, como vemos en el contexto, no tenemos tiempo de desarrollar todo el pasaje, Cristo incluso les dijo a ellos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es decir, ellos habían creído en Él,
solamente con la cabeza, era una profesión de fe que no venía del corazón. Lo habían aceptado quizá como el Mesías prometido, pero no con el corazón, no habían sido regenerados, no habían sido convertidos. Así que un conocimiento solamente de tu mente, un conocimiento intelectual de la verdad del Evangelio, no hace de ti ni de mí un verdadero creyente. Ni siquiera el hecho de que estemos predicando desde un púlpito, ni siquiera eso hace de nosotros verdaderos creyentes. Ya Cristo dijo: muchos profetizarán en mi nombre harán milagros, expulsarán demonios, pero yo les diré: apartaos de mí, hacedores de iniquidad. ¿Tienes un conocimiento real de Cristo? ¿Sabéis por qué? Porque en Cuenca también estaba hablando con un amigo cuya vida es una vida desordenada. No vive en una área muy importante de su vida conforme a la voluntad de Dios, y además muestra vivir posiblemente relajado en este aspecto, no lo sé, no somos jueces, pero podemos ver ciertas reacciones y cierto estilo de vida. Yo hablé con él y le pregunté, sin juzgarlo, porque solamente Dios es juez, vuelvo a repetirlo, pero le pregunté: ¿tú crees que eres un cristiano? Yo no digo que no lo sea, pero le pregunté: ¿eres un cristiano? Dijo: sí. ¿En qué te basas? Nosotros tenemos derecho, con amor, de poder preguntar algo así. ¿Por qué crees que eres cristiano? Bien, no digo que no lo sea, pero en base a su respuesta, nadie puede saber si es un verdadero cristiano o no. Él me dijo: yo creo que soy cristiano porque Dios nos ha creado, porque Dios me mantiene la vida, porque Dios mantiene mi corazón latiendo, porque Dios me da el aire que respiro y Dios ha creado el mundo no se ha podido crear solo. Por eso yo sé que soy cristiano. ¿Sabéis, con amor, cuál fue mi respuesta? Bien, por ahora, con lo que me dices, manifiestas tener la misma fe que el demonio, la misma fe que el diablo. ¿Sabéis por qué? Así de claro, hermanos. Porque leemos en la palabra de Dios: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que cualquier persona que nos venga diciendo: yo sé que soy cristiano porque vengo a una iglesia evangélica, o porque creo que Dios existe, o porque Dios nos ha creado, o porque Dios es amor, el diablo también cree eso. El diablo también cree eso. La pregunta no es si tú crees que Dios existe. La pregunta es: ¿aborreces tus pecados y aún a menudo tu propia vida porque odias el pecado, pero amas a Dios, a quien has ofendido, y deseas vivir en libertad de espalda al pecado, de espalda al diablo, de espalda al mundo, para vivir una nueva vida en Cristo, en victoria? Porque Él es la verdad, porque Él es la vida, vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. El diablo conoce a Cristo, el diablo conoce la verdad, pero aborrece someterse a Dios y aborrece la santidad. Mucho cuidado, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Un mero conocimiento intelectual de estas cosas, niños, adultos, no nos hace cristianos. Tenemos que aplicarlas en el poder del Espíritu Santo a nuestra alma y a nuestro corazón. Otro ejemplo: en cierta ocasión un hombre enfermo de gravedad, fue al médico. Y después de unos días, un amigo se acercó a este enfermo y le dijo: ¿estás mejor? ¿Te sientes mejor después de haber ido al médico? Y dijo: no me siento muy bien. ¿Pero realmente te has tomado lo que él te dio? Y dijo: sí, me lo he tomado. Él me dio una receta y me la he comido entera. Se comió el papel, se comió la receta. No sirve, hermanos y hermanas, que escuchemos sermones, que arranquemos las hojas de las Biblias y nos las comamos, un mero conocimiento de estas cosas. Porque hemos ido al médico, nos ha dado una receta, sí, pero lo que tienes que hacer es tomarte la medicina que el médico te dé. Entonces te curarás. El saber que existen los médicos y que la medicina es buena no es suficiente. El saber que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores no es suficiente
si tú, por ti mismo, impulsado por el Espíritu Santo, no vienes a Cristo personalmente. De nada nos sirve el saber que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores si no vengo a Cristo para que Él me salve a mí personalmente. Había también un niño, y esta historia es también para los niños y para todos, para que podamos entender la necesidad de venir a Cristo, y no solamente un conocimiento intelectual, ya he dicho, no es suficiente. Había en cierta ocasión un edificio en llamas y ya solamente quedaba, imaginaos, un niño, un edificio ardiendo de 5 plantas, y en el 5º piso vivía un niño con su familia. Los padres salieron corriendo, pensaban que ya el niño había bajado, pero el niño era lo último que quedaba en ese piso, en esa casa en llamas. El niño asomado a la ventana pidiendo auxilio, había un hombre abajo que le dijo: salta. Era la única esperanza que tenía. Este hombre era bien fuerte y tenía la fortaleza suficiente para recibir a ese niño en sus brazos. No había otra forma de que ese niño se salvara. Yo os voy a decir una cosa, niños. Este joven, este niño, no solamente debía saber que había un hombre allí esperándolo para que él saltara, sino que este niño debía confiar en este hombre y aún más saltar. Porque si no salta, no es suficiente. Debemos confiar en Cristo y venir a Cristo personalmente para que Él nos salve. En definitiva, tienes que nacer de nuevo. Para los hombres esto es imposible, dice Cristo, pero para Dios todo es posible. ¿Y qué significa este nuevo nacimiento? Algunos dicen, pues hacer una oración, decir yo recibo a Cristo, y pasar al frente, el pastor o el predicador hará una oración por ellos. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Debéis nacer de nuevo. Cristo le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Esto es lo que significa conocer la verdad, y que la verdad te dé libertad. Os daré un corazón nuevo, leemos en el libro del profeta Ezequiel, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y lo guardéis, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dios debe quitar tu corazón de piedra. ¿Por qué? Porque tú por ti mismo amas el pecado, que deberías odiar el pecado, y aborreces y odias los mandamientos de Dios, que deberías amarlos. Lo que es peor, si no estás en Cristo, seas consciente o no de ello, odias y aborreces a Dios. Por lo tanto, Dios debe quitar tu corazón de piedra y ponerte un corazón de carne para que seas sensible a la voz de Dios, para que conozcas la verdad y para que la verdad te dé libertad. No sabéis hasta qué punto el pecado ha desfigurado a la raza humana, y deberíamos sentir dolor por ello, hasta el punto de que Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Míralo a Él en la cruz del Calvario, derramando su sangre hasta la muerte, y allí en ese lugar, en el monte Calvario, mirando a Jesús, allí aborrece tus pecados, arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo y ven a Él. Es terrible lo que el pecado ha hecho en la raza humana. ¿Sabéis por qué? Porque, entre otras cosas, Dios nos hizo a nosotros un poco menor que los ángeles, pero el pecado nos ha transformado en un poco mejor que los demonios. Esto también ofende, pero es la verdad. Entre nosotros y los demonios no hay tal diferencia como muchos piensan, pero Dios, que es rico en misericordia, tuvo misericordia y amó a la descendencia de Adán. Cristo se hizo hombre para salvar a hombres y a mujeres, no a los demonios, pero no porque fuéramos, ni mucho menos, moralmente hablando, infinitamente mejor
que ellos. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, y tenemos el deber de venir a Él arrepentidos y urgentemente. ¿Por qué estarás enemistado con Dios? Mis únicas palabras en esta mañana, aunque fueran solo estas, ojalá Dios las grabe en tu mente y en la mía. Reconcíliate con Dios. Ven a Cristo. Ayer, sabéis, creo que lo he dicho en alguna ocasión, estábamos viendo la televisión en casa de José Antonio, y cuando estaban tratando un partido sobre el Barça, el Real Madrid, y una peña que pertenecía al Real Madrid, aunque esto no tenga nada que ver con esto, cuando el Real Madrid marcó el gol, estaban allí todos de pie, entusiasmados, porque su equipo había marcado un gol. Cuando la otra peña que pertenecía al Barça había marcado también un gol, todos estaban allí de pie, festejando, abrazándose, llenos de alegría y euforia de la carne, pero con un entusiasmo impresionante. Yo a veces me pregunto, y os lo digo con todo el dolor y avergonzado por mí mismo, ¿cómo es posible que venimos a la iglesia, a la casa de Dios? Podemos estar cansados, unos de predicar durante la semana o de preparar el mensaje, otros podéis estar cansados, niños del colegio, o podéis estar cansados de la aceituna o de cualquier otra cosa. Pero ¿a qué se debe? Os lo digo con todo mi amor y os lo digo de corazón. ¿A qué se debe? Esa falta de entusiasmo, de alegría y de gozo cuando estamos en torno y reunido a las cosas de Cristo. Lo que necesitamos urgentemente, no solamente para conocer la verdad, porque posiblemente ya la conocimos, sino que necesitamos urgentemente para andar en libertad y victoria y aún más, llenos de gozo y del Espíritu Santo, lo que necesitamos urgentemente es que Dios derrame su Santo Espíritu en su iglesia, que Dios sople del cielo con un viento recio y que hagamos nuestra aquellas palabras que leemos en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice el Señor, y oraren, y buscaren mi rostro, dice el Señor, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Porque esa ausencia de gozo, esa ausencia de paz, esa ausencia de alegría, de felicidad y de entusiasmo, cuando hablamos de Cristo, cuando predicamos acerca de Cristo y cuando oímos hablar de Cristo, creo que solamente se debe a un corazón frío, también a otras muchas posibilidades. Dios es juez, pero Dios nos llama a examinarnos a nosotros mismos, si estamos verdaderamente en la fe. Ya quisiera concluir solamente haciendo algunas preguntas a la congregación. Preguntas que también deseo dirigir a mí mismo. ¿En qué situación te encuentras? Hemos oído que Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Dónde estás? No me refiero a si estás en la iglesia evangélica de Cortijos Nuevos. No me refiero a si yo estoy aquí predicando detrás del púlpito. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás? En la verdad, que es Cristo Jesús, viviendo una vida unido a Él, en obediencia, en santidad, en amor, en paz y en gozo. O quizá estás en la mentira, aún en tus pecados, y no te has reconciliado con Dios. Solamente tengo una palabra para ti en ese caso, en el nombre de Cristo. Cree y vive. Cree y vive. ¿Por qué habrás de morir en tus pecados? Dijo un hombre de Dios del pasado que la suma de la verdadera sabiduría consta de dos partes. Si eres un hombre sabio, debes saber dos cosas: que eres pecador y que sin Cristo estás en la mentira y en la esclavitud, pero también debes conocer no solamente que eres pecador y pecadora, sino que debes conocer
que Cristo es el Salvador de los pecadores. Y no solamente conocerlo, sino creer en Él, arrepentirte y venir a Él. Y mi pregunta sigue siendo, como vimos al principio, ¿verdad? Este mensaje, ¿qué reacción ha provocado en nosotros? ¿Qué reacción este mensaje ha provocado en ti? ¿Has sido consolado y salvado por la gracia de Dios? ¿O te has enfurecido contra el mensaje o contra mí? No lo sé. El Evangelio verdadero de la gracia de Dios o salva o condena. Por ello, me despido en esta ocasión con aquellas palabras finales del apóstol Pedro en Pentecostés, en aquel sermón que predicó, a través del cual Dios convirtió a más de 3.000 personas, si no me equivoco. ¿Qué reacción produjo aquel mensaje? Él dijo al final del sermón: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La única doble reacción que Dios espera de ti en esta mañana no es enojo o enfado, sino arrepentimiento de pecados y fe en Jesucristo, si no eres creyente. Y si eres creyente también, para concluir, quiero dirigirme a ti con palabras de consuelo, de amor y de victoria en Cristo Jesús. Porque este mensaje, estas palabras, son también para los creyentes. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, si ya eres cristiano, si ya conociste a Cristo, quien es la verdad, continúa viviendo en la verdad, en gozo y en obediencia a Cristo. Permanece en la fe. Vive unido a Cristo, o como dice el apóstol Pablo a los romanos: consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Estad pues, también escribió a los Gálatas, estad pues firmes, y esto es para creyentes, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y hermano y hermana, si has vuelto a pecar, si has vuelto a caer tristemente en la tentación, tengo palabras de consuelo para ti. No pecaremos para que la gracia abunde, en absoluto, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero si por una razón u otra has caído en el pecado, Cristo te está esperando con los brazos abiertos, porque Él dice: al que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. Así que, si el Hijo os libertare, así pues, si Cristo Jesús os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que el Señor os bendiga hoy y siempre. Amén. Amén. Quisiera dejar que nuestro hermano Alfonso dijera algunas palabras a la congregación. Sí, creo que al mensaje de Sergio no se le puede añadir nada, pero me ha pasado esta mañana un caso que tengo que contarlo y estoy lleno de alegría porque creo que he hecho lo que el Señor dice que hagamos. Esta mañana, un día
tan malo como si está lloviendo, que decimos que es malo, pero resulta que hace mucho beneficio. La nieve y el agua, cuando hace falta, pues ya viene el beneficio casi. Y resulta que esta mañana me ha pasado un caso bastante fuerte y quiero contarlo. Estaba leyendo esto de Charles Spurgeon, la conversión de Charles Spurgeon. Y se han puesto los aceituneros porque estaba lloviendo. Ya llega tiempo que han llegado a la casa y claro, me ha llamado la atención porque estaba yo en mi habitación, yo tengo mi habitación y por la mañana leo el mensaje de la hoja del diario y además de otras 6 o 7 hojas más atrás. Y esta mañana estaba leyendo, que no me se olvida, el mensaje de Charles Spurgeon. En el día 7 de octubre está el mensaje, tiene 3 hojas. Y estaba nevando y estaban en la iglesia tan pequeña como esta, que había 12 o 14 personas. Y había un hombre mayor como yo allí. Y el mensaje, el pastor no pudo ir porque estaba nevando y lloviendo y no se presentó. Pero Charles se presentó con la edad de 15 años allí porque no pudo ir tampoco a la iglesia. Y había un hombre mayor como yo y se levantó con aquel silencio y estaba leyendo el mensaje de Dios. Y tenía hasta también defectos para leer como yo, que no sabía leer apenas, pero leyó un corto mensaje. Y ya cuando terminó, dio también su mensaje. Y empezó a decir, venid a mí todos, como ha estado diciendo Sergio, todos los que estáis cansados y cansados, que yo haré descansar. Venid a mí todos, no decía uno ni otro, venid a mí todos. No tenía ninguna vez casi con ninguno. Es todos los que estéis cargados y cansados. Venid a mí y yo haré descansar. Y esta es la conversión de Charles, que en el siglo XIX, que tiene 3 hojas el diario sobre la conversión. Se hizo el predicador del siglo XIX de Inglaterra, el predicador más grande que hubo en estos tiempos, el Charles Spurgeon. Y esta mañana llega a tiempo los aceituneros de que les diga ese mensaje que estoy gozoso de habérselo dicho. No soy merecedor de ninguna cosa, pero creo que debo hacer lo que el Señor dijo, ir y predicar el Evangelio por todo el mundo. Y el que crea en él será salvo, como has dicho. He terminado. No tengo más palabras, hay muchas, pero no tengo más. Perdonadme si algunos os he molestado, pero es que lo que tengo dentro tengo que echarlo fuera. Así es que perdonadme y adiós. Hasta luego. Amén.